sintomatología, pero también los antidepresivos sirven para otro tipo de patologías, como por ejemplo los trastornos de la personalidad, la ansiedad, la bulimia, el tabaquismo, ¿está? Es decir, que tienen una amplia utilidad, como vamos a ver después. Bueno, yo siempre soy densa, pesada, ¿está? Y yo largo la bibliografía, ¿está? Porque darles a ustedes la fuente de los recursos informáticos de información a mí me parece que es lo más, lo mejor que puedo hacer por ustedes, porque ustedes pueden escuchar esta vocecita que tengo yo, ¿está? Les puede gustar cómo hablo, cómo no hablo, pero de dónde yo saqué todo esto, de estos libros que ustedes ven acá. Y es de donde ustedes tienen que estudiar. ¿Ustedes están en quinto o cuarto? Ah, cuarto. Bien, entonces cuando vayan a rendir clínica, tienen que haber comido un poquito el Gutmann. Les aviso, ¿está? Es decir, hay que aprender a quererlo al Gutmann, ¿está? Por más que algunos docentes le digan que no hay que estudiar del Gutmann, hay que estudiar del Gutmann, ¿está? Salvo algunos temas medio raros como farmacocinética, que supongo que se deben acordar, ¿está? Que mis alumnos se tienen que acordar de farmacocinética, está, salvo algunos temas como la cinética lineal, sobre todo, que no se puede estudiar de Gutmann, pero el resto se puede estudiar de esta maravillosa obra que es el Gutmann, hoy edición 12 ahora, lo pueden sacar, fotocopiar en la biblioteca, no es necesario que fotocopien todo el libro. Velázquez es otro libro bueno, y donde dice las cosas más en cuentito, más como si fuese una historia, entonces nos suena mejor. El otro es más técnico. Y por supuesto, yo soy una persona muy respetuosa, ¿está? Y no dejo de poner la bibliografía del jefe de la cátedra que ustedes están cursando en este momento. Y está bueno que lo hagan porque entonces ustedes van a poder cotejar. Porque como yo digo siempre, ustedes van a rendir. Cuando rindan con un farmacólogo, acuérdense que tienen que hablar de farmacología. Pero cuando rindan con un clínico y les pregunte una cuestión farmacológica, siempre tengan presente el criterio que tiene la cátedra. ¿Está? Doctora, bien. ¿Qué? Doctora, ¿Qué? disculpe, ¿usted sería capaz después pasarnos el Power? Porque no, Power no puedo pasar, tengo prohibido pasar Power. porque la mitad
de los antidepresivos, que son la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram, la paroxetina. Luego tenemos los viejos inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa, el más conocido, la tranilcipromina. Y luego tenemos un grupo que se llama, que estoy fijando la carita, ¿me caigo? Me pagas por bueno. Estoy arriba de estas cosas. Los atípicos, que son llamados así, o bien porque no son inhibidores de la recaptación de las monoaminas, no son específicamente inhibidores, o porque tienen una estructura química diferente. Y entonces acá tenemos la venlafaxina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero no tiene una estructura tricíclica. Por eso no lo tenemos, si bien tienen una acción muy parecida a los tricíclicos, la estructura química no es la misma. Luego tenemos la duloxatina, que también tiene un mecanismo de acción similar. La mirtazapina, que es un bloqueador de los receptores presinápticos serotoninérgicos y un bloqueador alfa-2 adrenérgico. Tenemos el trazodone, que se utiliza mucho por sus efectos positivos contra la ansiedad y el insomnio, como hipnótico y ansiolítico, pero que en realidad su mecanismo de inhibición de la serotonina, de la recaptación de la serotonina, y el bupropion, que es el que se utiliza para el tratamiento del tabaquismo, que es un inhibidor de receptores de la recaptación de la dopamina y de la noradrenalina, y aparte tiene una acción antagonista no competitiva en los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Para más o menos entender cómo actúan este grupo farmacológico, vamos a empezar a acordarnos un poquito de aquello que estudiamos en Licuria, tercera clase, sistema nervioso autónomo, de tercera, cuarta clase, no sé si se acuerdan, que era la sinapsis catecograminérgica. Entonces ustedes ahí tienen la terminal presináptica y la postsináptica. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un neurotransmisor que es la serotonina. Si nos abocamos, la serotonina surgía a partir del triptofano. El triptofano, a través de la triptofano hidroxilasa, formaba 5-hidroxitriptofano, y el 5-hidroxitriptofano por la descarboxilasa producía serotonina. Esa serotonina, que estaba en la terminal presináptica, podía acumularse en las vesículas. ¿Se acuerdan que esas vesículas llegaban a la membrana plasmática, y ante un estímulo, ¡pum!, se largaban a la pileta, y entonces se liberaba la serotonina al torrente intersináptico. Desde allí, ¿no es cierto?, podían actuar sobre los receptores serotoninérgicos H2 de la terminal postsináptica, o bien podían actuar sobre el receptor inhibidor H1, inhibidor de la liberación, de la descarga de serotonina, o bien podían recaptarse. ¿Estamos? Ahora vemos lo que pasa. Esto, chicos, lo tienen que leer ustedes. La noradrenalina, que venía de la tirosina formaba por la L-dopa formaba dopamina. La dopamina se metía en las vesículas formaba noradrenalina. Y lo mismo que antes, la noradrenalina se liberaba el torrente ante la entrada de calcio por un impulso nervioso en la terminal, y se producía la descarga en el espacio intersináptico de la noradrenalina. Esa noradrenalina iba a actuar ¿a dónde? En la terminal postsináptica, en receptores alfa-1 o beta, o bien iba a actuar a nivel de los receptores inhibitorios que estaban en la terminal
al presidio. Y luego, acordémonos que existía un grupo de enzimas que era la MAO encargada de la oxidación de las monoaminas, ¿está? Para que esas monoaminas fueran degradadas. Bien, ¿cómo actúan los antidepresivos? Bueno, en el primer grupo tenemos los inhibidores específicos no me acuerdo el inglés, ¿no? Bueno, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En este primer grupo, los inhibidores de la recaptación de monoaminas y los inhibidores de la MAO, que son los tres grupos farmacológicos que nosotros vamos a encarar. Yo pensé que para que a ustedes les sea útil, no vamos a hablar de la farmacocinética de cada uno de los grupos, sino que a mí lo que me interesa es que ustedes tengan un pantallazo general como grupo farmacológico de los parámetros cinéticos. Y todos tenemos que saber que son sustancias, estos fármacos, que tienen una muy buena biodisponibilidad. ¿Qué era la biodisponibilidad? No voy a preguntar porque me da cosa vergüenza. ¿Por qué? Porque tienen una buena absorción gastrointestinal. ¿Está? ¿Vos también? Sí. Bien. Por otro lado, también tengamos en cuenta que existen algunos antidepresivos que tienen un fuerte efecto anticolinérgico, como la amitriptilina o la clomipramina, y eso hace que se retarde el vaciamiento gástrico y la absorción oral se haga más irregular. Pero en general tienen buena absorción oral. Tienen concentraciones séricas que oscilan entre los 100 y 250 nanogramos por mililitro, y esto es variable de acuerdo al grupo farmacológico. Tienen una vida media prolongada, y esto también es importante porque ustedes no atienden, como yo, toxicología, pero alguna vez en una guardia les va a llegar alguna persona que hizo abuso o que tuvo una sobredosis de antidepresivos. Entonces, como tienen vida media larga, ustedes tienen que saber que cuántas vidas medias necesitábamos para que el fármaco salga del organismo. Entre 4 y 6. Muy bien, entre 4 y 6. A partir de 4. Bien. Y entonces, sepan que si tiene una vida media larga, entendiéndose por larga más de 10 horas, vamos a tener mucho tiempo que bancarnos al paciente. ¿Está claro? Son lipofílicos y están muy uniditos a las proteínas. Por eso tienen grandes volúmenes de distribución, entre 10 y 15 litros por kilo. Atraviesan la barrera hematoencefálica. Tienen metabolismo hepático. ¿Por qué? Por la citocromo P450. ¿Está? Y luego con la conjugación con ácido glucurónico. Y tienen una excreción por vía renal. Si ustedes saben esto, está así sencillito como yo se los dije, están ganando mucho, porque cuando estén frente a un fármaco van a saber medianamente cuál es el perfil cinético que tiene el antidepresivo, que tendrá sus variantes. Si hablamos de sertralina y de amitriptilina, lógicamente que hay variables, pero en general los podemos encuadrar en todo. Y ahora vamos a hablar de los IRS, es decir, de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y acá tenemos, como ustedes ya están en la parte clínica, entonces es bueno que se les vaya acomodando algún nervio
la paroxetina es el Meplar, la sertralina es el Atenix o el Zoloft, el citalopram es el Humorat y el escitalopram es el Novo Humorat. Existen, cada vez la industria farmacéutica se ocupa de que haya más, pero bueno, medianamente como para que si por ahí les vaya siendo familiar algún nombre que ustedes van a encontrar en una historia clínica. ¿Está? Son de primera elección. ¿Por qué son de primera elección? Porque tienen una rapidez de acción mucho mayor que el resto de los grupos del grupo farmacológico. Segundo, porque son más eficaces desde el punto de vista terapéutico. Tercero, porque tienen menos efectos adversos. Y cuatro, porque son más seguros en la sobredosis. Por eso, los antidepresivos de primera elección son los IRS, citalopram, sertralina, paroxetina, ¿tá? Después ustedes van a tener su bemol. Por ejemplo, van a leer que en el niño es más aconsejable el uso de la fluoxetina que de la paroxetina, ¿tá? Pero a mí me interesa que sepan encuadrarse, que cuando uno les pregunta, si ustedes aprenden a enmarcar la cosa, jamás se van a quedar callados, porque van a tener un arma de dónde agarrar. ¿Está? Si a ustedes el docente, cuando van a rendir clínica, les dice, hablame de amitriptilina, ¿está? Y si ustedes no se acuerdan de la amitriptilina, sí se van a encontrar de esta generalidad estúpida que les estoy dando yo. Entonces van a poder defender su examen. ¿Está claro? Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos que produce los ILS? Bueno, los más importantes, los más comunes, son los trastornos gastrointestinales. Fundamentalmente náuseas. Náuseas y sobre todo al comienzo del tratamiento. Los vómitos y las diarreas también pueden estar presentes. A nivel del sistema nervioso central, son sustancias que pueden dar agitación, inquietud y cefalea. Otros trastornos que puede generar son la disfunción sexual, la sudoración profusa. Es muy común que los viejos, la tercera edad, tenga hiponatremias por el uso de antidepresivos. Y el tipo por la hiponatremia se le caiga redondo. Entonces, una de las cosas que tienen que tener en cuenta los médicos que hacen atención primaria del adulto mayor, es que a una persona que está tomando antidepresivos, de vez en cuando hay que escribir en un recetario ionograma para ver qué grado de sodio tiene este paciente. Bien, aumento de peso. El aumento de peso se ve mucho con la paroxetina, sobre todo. Hay aumento de la suicidabilidad. Hay un estudio que relaciona, sí, para adelgazar, no. Para el sobrepeso, no. Para la bulimia se da. Al comienzo del tratamiento para la obesidad se daban eso, como que decía que los tricíclicos aumentaban mucho el peso. No, los tricíclicos aumentan más porque tienen más efectos, pero la paroxetina también aumenta mucho el peso. Y con respecto a lo que dice el doctor Greca, y ahí está, yo te estoy dando el informe farmacológico. Y el doctor Greca te da el informe clínico, que no siempre es el mismo. Porque él hacía como que cuando se empezaba el tratamiento en una obesidad que era muy grande, se empezaba dando no está como para bajar de peso
comer mucho o no comer. Así que está bien. Puede ser, por eso yo te digo, yo no lo leí a Greca, pero sé perfectamente, siempre cuento, chicos, que cuando uno da gineco, ustedes dieron ginecosa, ¿no? ¿No? Bueno, entonces nosotros los farmacólogos le decimos que el antibiótico de primera elección para una infección urinaria es la trimetroprima sulfa. Y el libro de gineco y la cátedra le dice que es la ciprofloxacina. ¿Está? Entonces son esas chispas, ¿está? Que tenemos los... si ustedes, yo hago adicciones, ¿está? Entonces yo digo que nunca a un cocainómano se le debe dar antipsicótico. ¿Por qué? Porque aumenta, eso me van a escuchar el año que viene, Dios mediante, porque aumenta la temperatura, la cocaína ya produce aumento de temperatura, porque disminuye el umbral convulsivo, la cocaína es proconvulsivante, y sin embargo, si vos agarrás un libro de psiquiatría, te van a decir que para la crisis del cocainómano hay que darle a los libros. Entonces yo creo que ustedes tienen que escuchar y después hacer su propio criterio. ¿Está claro? Bien. Las ventajas que tienen sobre los tricíclicos, es que son menos cardiotóxicos. Y esto es muy importante porque nosotros, cuando yo empecé a hacer toxicología, donde los GIRS no existían y estaban nada más que los antidepresivos tricíclicos, cada vez que venía un intento de suicidio con un antidepresivo, uno alambraba que no se le muriera por una arritmia cardíaca. ¿Está? Bueno, el hecho de que la sobredosis sea con estos GIRS disminuye potencialmente el riesgo de cardiotoxicidad. También tienen menos efectos anticolinérgicos, tienen los efectos anticolinérgicos que tienen los tricíclicos y tienen menos efecto de la hipotensión ortostática, que es bastante típica y esperable con los tricíclicos. La interrupción brusca produce lo que se llama el síndrome de supresión, que aparece entre 24 a 72 horas posterior a la interrupción y que dura aproximadamente 1 a 2 semanas. Caracterizada por todo esto que ustedes ven acá: malestar, dolores musculares, escalofríos, trastornos gastrointestinales, irritabilidad, parestesias. Vamos rapidito, no se enojen, pero si no me van a matar. Antidepresivos tricíclicos, está llamados así, recuerdan por qué, porque tenían 3 aros en la estructura química, son inhibidores de la recaptación de noradrenalina y en mucho menor escala de la serotonina. ¿Está? Bien. Imipramina, el viejo tofranil, la amitriptilina, que aún hoy se sigue usando muchísimo, que es el triptanol, la nortriptilina y el anafranil, que es la clomipramina. Los efectos adversos... ¿Te deja copiar? Bien, acá tenemos. Los efectos adversos son efectos anticolinérgicos. Cuando uno habla de boca seca, aumento de la temperatura, estreñimiento, visión borrosa, retención urinaria, estamos hablando de efectos anticolinérgicos, y si no, recuérdense de la intoxicación con atropina. ¿Se acuerdan? Rojo, seco, no me acuerdo, ¿y? Rojo como el tomate. Tomate. Hueso. No, loco como cabra. ¿Y cuál era el otro? Seco como hueso. Y loco como un chivo. Bien, Cabra. perfecto. La cabra está más loca. Yo soy loca como una chiva, pero no estoy con una intoxicación atropínica, eso seguro. Cardiovasculares, te da lo que no te daba el otro: la hipotensión ortostática, alteraciones en la conducción, te da arritmias cardíacas, y te da palpitaciones, que no es lo que teníamos con el otro. Después te da alteraciones a nivel del sistema nervioso central, te produce sedación, te produce temblor, te produce movimientos mioclónicos y puede ser
donde se caracteriza por 3 grupos sintomáticos: la neurotoxicidad, la toxicidad cardiológica y los efectos anticolinérgicos, y no vamos a andar repitiendo. La neurotoxicidad fundamentalmente con las convulsiones, la hiperreflexia, hasta llegar a la hipotonía y el coma, la hipotermia, la cardiotoxicidad por todo tipo de arritmias de que se le ocurran, bloqueos, extrasístoles, torsada de Point, la que en esto se parece mucho a la cocaína, que dan toxicidad cardiológica, arritmias de las que le pidan, no hay, intraventriculares, hay de todo. Efectos anticolinérgicos, como dijimos recién, tienen mucosas secas, retención urinaria, miriasis, agitación. Rojo, que es lo que habíamos dicho. Rojo como un chivo. Tolerancia. Estos ya los antidepresivos, a diferencia de los IR, tienen efecto de tolerancia. Es decir, los efectos sedantes y los efectos sobre el sistema nervioso autónomo, es decir, los efectos anticolinérgicos, son los que tienen tolerancia. Es decir, que va a llegar un momento en que no le va a producir más ni boca seca ni se va a dormir. ¿Está? Y también, como en el otro, tenemos que hay un síndrome de interrupción con todo este tipo de trastornos, que muchas veces se confunde con una gripe, con una rinitis. Algunos dicen que es un cocainómano porque tiene una coriza, pero no es así. Está haciendo un síndrome de abstinencia a los antidepresivos tricíclicos. Tienen que tener en cuenta las interacciones. Yo nunca estuve de acuerdo con que el alumno sepa las interacciones de memoria, ¿está? Porque si uno tiene que saber de memoria las interacciones, realmente tiene que ser un genio, porque existen miles y miles y miles de interacciones entre todos los fármacos. Entonces, lo que es importante es que ustedes tengan el concepto de que cuando uno prescribe una medicación, es altamente probable que el individuo esté comiendo o esté tomando alguna cosa que puede interactuar con la sustancia que ustedes están prescribiendo, y de ahí aumentar los efectos, disminuir los efectos, ¿está? Es decir, hay un juego entre las diferentes sustancias que penetran el organismo. Entonces, si uno lo piensa, uno lo busca, que es lo que yo quiero que ustedes se les haga cargo, que tienen que buscar, a ver si ustedes, porque el paciente no es nada más que una depresión. El paciente es un paciente que tiene un problema neurológico, un problema psiquiátrico, un problema cardiológico, un problema en la piel, un problema nutricional. Entonces, el ser humano es todo, ¿está? No una sola cosa. Yo estoy en total desacuerdo cuando tratan el síntoma. Entonces, tienen que pensar, por eso está el interrogatorio, la relación médico-paciente. Yo sigo dándole bola a eso porque en eso se basa la atención primaria, ¿está? En que ustedes se comuniquen con el paciente y averigüen. Y entonces agarran el librito o agarran la compu y buscan a ver si hay interacción. Pero como para que ustedes tengan una noción, nadie les va a matar si no saben esto, aumentan la concentración sérica cuando se los da con aspirina, yo acá lo tengo que leer yo, fenitoína, fenotiazina. ¿Por qué? Porque hay una competición con la unión a proteína, entonces produce un desplazamiento de la unión a proteína. También interfieren, o sea, aumentan su concentración cuando uno lo da con un antipsicótico, cuando lo da con anticonceptivos o cuando se mezclan los antidepresivos tricíclicos con los IR. Potencian los efectos depresores cuando ustedes los dan con benzodiazepinas o con alcohol, ¿está? Potencian los efectos antimuscarínicos cuando ustedes los dan con antipsicóticos, porque producen efecto anticolinérgico, con los antiparkinsonianos, porque también producen efectos anticolinérgicos. Y cuando uno junta los IMAOs con los antidepresivos tricíclicos, dan un cuadro bastante cromado, caracterizado por la hipertensión, la hiperpirexia, es decir, el aumento de la temperatura y las convulsiones.
utilizan fundamentalmente los mixtos o los de la MAOA. ¿Cuáles son los efectos adversos que ustedes pueden tener? Tenemos hipotensión postural, sedación, esperen que miro la hora, ya nos queda poquito. Hipotensión postural, ¿qué? ¿Qué se me plata? Gracias. Hipotensión postural, muy común en los IMAO, muy común en los IMAO, está sedación, excitación, hepatotoxicidad ya en forma crónica, está aumento de peso y sudoración. Esto es una de las intoxicaciones también bravas que puede conducir a la muerte, la de los IMAOs, donde todo pum para arriba, aumento de la fiebre, aumento de los reflejos, aumento de la temperatura, todo para arriba, ¿está? Menos la hipotensión, que está marcada ahí, pero que se puede alternar con la hipertensión. Bueno, recuerden que es una cosa importante de los IMAOs es las interacciones que tienen. Bueno, puede producir tres tipos de consecuencias. Puede que produzca un cuadro hipertensivo, que es lo que pasa cuando ustedes lo unen con la famosa, el tipo que está medicado con antidepresivo no puede comer queso, no puede comer nueces porque tienen tiramina. La tiramina se metaboliza con la MAO-A. Si hay un inhibidor de la MAO-A, la tiramina entra a la terminal nerviosa y produce la descarga de la noradrenalina. ¿Está claro? Entonces, ¿qué produce? Cuadros hipertensivos por acción de la noradrenalina a nivel de los vasos. ¿Está? También puede dar un síndrome serotoninérgico cuando se los mezcla con los IRS. ¿Está? O bien puede haber exacerbación o prolongación de los efectos. Esto era nada más que para explicarle qué pasaba con la tiramina. Y ahora vamos, y ya estamos terminando, a los antidepresivos atípicos. Y volvemos a lo mismo. Se llaman atípicos o porque no inhiben específicamente las las monoaminas, o bien porque tiene una estructura diferente. Y ahí tenemos la mirtazapina, el Cymbalta, que es la duloxatina, la venlafaxina, el bupropión y el trazodone. Acuérdense que tienen todos una biodisponibilidad más baja que los otros antidepresivos, es decir, que tienen una absorción oral más dificultosa. Fíjense las vidas medias prolongadas y los efectos más o menos los tesos de lo anterior. Esto no lo voy a pasar. Antieficacia, bueno, esto tampoco porque vamos a perder mucho tiempo. Recuerden que de primera elección son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en niños la fluoxetina y en ancianos se usa mucho el citalopram, el escitalopram o la sertralina. Chicos, ya nos vamos. Algunos requieren, ¿cuál es la ventaja que tienen los antidepresivos, los IRS, frente a los clásicos, o los atípicos frente a los clásicos que eran los tricíclicos, que requieren habitualmente de una sola dosis, que tienen mayor seguridad por la sobredosis, que tienen menos efectos anticolinérgicos, son menos anti-alfa-adrenérgicos y cardiotóxicos, y se utilizan para, estos son los trastornos por los cuales se pueden usar los antidepresivos. Trastornos depresivos, trastornos de la ansiedad, el trazodone sobre todo se utiliza para eso, trastornos de la personalidad, dolor neuropático se utiliza la amitriptilina, es decir, los tricíclicos, la fibromialgia, la migraña, el colon irritable, el síndrome premenstrual, la enuresis, la bulimia y la adicción, que se usa el bupropión, a la nicotina. Y acá